Listo. Bueno, saludo a quien por primera vez está en un curso de la EGE, que creo que son pocos, pocas, pero igual saludo a quien, buenos días, María del Refugio, quien también pues llega a este curso, ¿no? Ahí sí todos son nuevos y nuevas. Y la intención del día de hoy es un poco incentivar la curiosidad de ustedes para que a lo largo de este curso puedan, pues, digamos, generar una especie de problema, de planteamiento del problema y de hipótesis, ¿no? Sobre esto. O sea, es decir, que piensen ustedes que lo que van a estudiar a lo largo de estas semanas que vienen eh, pueda servir pues para un cambio, ¿no? Para volverse como lo estábamos mencionando en algún lugar hace poco, agentes del cambio, ¿no? Entonces saludo a Miguel Ángel, saludo a María del Refugio de nuevo, Leila, hola, Adriana Morales, Liliana, qué gusto, Jonathan Montes, MKP, Miguel, ¿sabes? Manuel, que se quedaron las iniciales, Dante Augusto, Jorge David, Sergio y Víctor, que tengo en pantalla, ¿no? Luego también tenemos aquí una cuenta empresarial, RCP Corporativo. Digo, hola. Es que tengo yo la buena costumbre de saludar así personalmente a quien veo, pues, porque es una cortesía. Dice aquí, ya te leí. Hola, buenos días a todos. No sé cómo poner mi nombre para que sea visible, pero soy Pablo Antonio Estrada Martínez. No te preocupes, Pablo, entonces ya, sí que estás aquí. Pablo, bienvenido. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta, como les decía, es una conferencia de apertura, así le podríamos llamar, ¿no? Conferencia inicial. Y la hemos titulado Retos de la Justicia Electoral sobre la Verdad Factual, las pruebas en el proceso y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es un título largo, pero es un título que trata de englobar de alguna manera pues este planteamiento del problema que les había comentado al inicio. Hola, Elizabeth. Y en el cual estaríamos también generando una especie de hipótesis de trabajo para que a lo largo del curso la puedan ir como resolviendo, ¿no? Entonces, lo cierto es que, como muchos otros temas, pues en este caso nos encontramos con una preocupación, ¿no? O sea, es decir, estamos aquí porque creemos que hay cosas que mejorar, ¿no? Y seguramente ustedes se habrán inscrito en este diplomado con la intención de, como le dije yo, hacer la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de retos, pues hablamos justo de eso, ¿no? De alguna serie de objetivos, de planteamientos, también le decimos en la metáfora de alzar el listón, ¿no? O sea, elevar la complejidad y la calidad de las cosas que hacemos, y en este caso es sobre la justicia electoral. Eh, lo que vemos, y eso es, ahí apelo a un ejercicio también un poco de lluvia de ideas, que si ustedes también me quieren colaborar, estoy abierto a ello, lo podemos hacer a través del chat o abriendo sus micrófonos. Lo cierto es que vemos que en el sistema mexicano, en el sistema de justicia, ¿no? En el sistema de administración de justicia, vemos muchas falencias, vemos muchas cosas que debemos mejorar, y una de ellas pues tiene que ver con esta verdad factual, ¿no? ¿Qué tienen que ver? El planteamiento del problema lo voy a esbozar de la siguiente manera, ¿no? Pareciera que el derecho procesal o el proceso en México, la administración de justicia no tiene eh, conscientemente incorporado, introyectado el principio de verdad factual, ¿no? O sea, no hay un compromiso con la verdad, si lo vemos en términos un poco más coloquiales. Y claro, uno podría decir, ¿qué es la verdad, no? O sea, la pregunta del millón, la pregunta que incluso se puede encontrar en distintas historias y narrativas propias de la cultura occidental, esta relación extraña que tenemos con la verdad, ¿no? Porque
por un lado, pues sabemos que tenemos que tender a buscarla, pero por otro lado, también hay una especie de desazón, de desconfianza, de postura, ¿no? Incluso ligada a nuestra generación que llamamos posmoderna, de decir, pues quizá la verdad no existe, ¿no? O la verdad es la que cada uno tenga, ¿no? Esto que llamamos relativismo moral. Y entonces esta relación se hace una relación, decía yo, extraña, porque parece que formalmente, o sea, tenemos la verdad como algo transversal a nuestras actividades, pero por otro lado no hay un compromiso, así le titulé, con buscar esa verdad, ¿no? De manera sustantiva, de manera sustancial. Ahí ya está planteado el problema, ¿no? Ahí le vamos a llamar a esta cuestión una especie de doble moral, una especie de doble discurso. Eso podría ser un instrumento, insisto, de lectura de las clases que vengan, de las lecturas que ustedes hagan. Ustedes podrían leerlo a través de esta clave hermenéutica que les estoy proponiendo, ¿no? Cuando se enfrenten, cuando un profesor, una profesora de la Escuela Judicial Electoral vengan a darles una clase, ustedes piensen en esa pregunta, ¿no? Estamos con este ejercicio, estamos con esta lectura, estamos con esta información, tratando de generar un, eh, un camino, algo para verificar lo que sucedió realmente, o simplemente estamos generando instrumentos para simular que nos interesa la verdad objetiva, ¿no? Y en realidad no nos interesa. Ese es como planteamiento, como pregunta. En realidad no estoy dando una respuesta, ¿no? O sea, es decir, la hipótesis podría ser que este sistema, posiblemente de doble moral o de doble discurso, se genera en algún momento en el cual la cultura no se aleja, ¿no? O no tiene como compromiso esta verdad factual, ¿no? Ahora, he estado hablando aquí de verdad factual, quizá convendría hacer alguna especie de pequeñísima disquisición sobre qué se entiende por eso, ¿no? Factual, pues viene de facto, que es en latín hechos, ¿no? Entonces, digamos que hasta incluso pleonasmo que podría haber en verdad factual, pues sirve para reafirmar la idea de que puede haber distintos tipos de hechos, ¿no? Pues más allá de una clasificación procesalista, me parece que hay eh, eh, iba a usar una palabra, pero mejor la dejo para más adelante. Hay eh, digamos, una constatación que podemos hacer en este momento, en donde pues, alguien puede estar hablando de hechos, pero que son hechos que de alguna manera se constituyen en una especie de descripción agua pasada, ¿no? O sea, es decir, una descripción mediatizada. Una descripción mediatizada. ¿Qué es este concepto? ¿No? Bueno, pues es que de alguna forma, cuando nosotros nos acercamos a través de un proceso que incluso en algunas ciencias tiene unas características, ¿no? O sea, le decimos proceso histórico. Es decir, cuando nos acercamos a indagar sobre lo que sucedió, podemos encontrarnos que lo que sucedió, el pasado, la memoria, le podemos llamar de diferentes maneras, a ustedes les va a tocar lidiar con todos estos conceptos a lo largo del curso, ¿no? Porque ese es el ejercicio. El ejercicio, si ustedes me lo exigen un poco así como en términos muy lúdicos, pues es como subirse a una máquina del tiempo. O sea, es subirse a una máquina del tiempo e ir a ese primerísimo momento en el que sucedió algo que hoy se está calificando, que hoy se está tasando, que hoy se está sentenciando, que hoy se le está dando una calificación, ¿no? Se le está dando una evaluación. Y de esa evaluación, de ese mirar lo sucedido y decir, es justo, es injusto, es correcto, incorrecto, ¿no? Es nulo o es válido. De eso depende, pues, el que se active el sistema jurídico, ¿no? El de que se active el derecho.
Entonces, es un ejercicio, como ustedes, ¿verdad? Prioritario, primordial, muy importante, muy necesario reflexionar. Eso, insisto, es lo que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, verificar que la máquina del tiempo funcione, que los viajeros en el tiempo tengan la capacitación idónea y adecuada para viajar en el tiempo, ¿no? Y que una vez que lleguen al lugar de los hechos, tengan la capacidad para analizarlos de manera pertinente. Así puesto, así en esa metáfora del viaje en el tiempo, verán ustedes que esto es complicadísimo. Entonces, pensar que ya me llegó el expediente y aquí están los hechos, ¿no? Y que ahí están las pruebas y eso es y no puede ser de otro modo, me parece que es ingenuo, ¿no? Porque es un proceso sumamente complejo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde podríamos encontrar la hipótesis. ¿Qué pasa? Pues en lugar de ponerme a reflexionar sobre qué sería necesario para que ese proceso complejo pudiera ser evaluado de la mejor manera posible, en lugar de ponerme a pensar en qué requeriríamos hacer para tener mayor cercanía con esa verdad, pues lo que hago es, digo, a partir de aquí empiezo a maquillar, una operación de maquillaje, los hechos que tengo delante. Y no me dejarán mentir, nosotros venimos de una generación donde, de una generación irresponsable, hay que decirlo, ¿no? O sea, es decir, no, los que nos precedieron eran unos irresponsables, la neta, ¿no? O sea, es decir, eh, se curaban en salud diciendo, oye, ¿y qué va a suceder aquí? No sé, no me importa, pero lo que aplica es esto porque así está la ley. Oye, pero puede ser injusto eso. No, no sé, a mí no me importa, no me metas. Nosotros ya aprendimos de García Maínez y de Hans Kelsen y no nos decían siempre ese rollito, que aquí lo importante es la subsunción, ¿no? El silogismo. Entonces, si estás presentando esos hechos y es el derecho que le aplica, basta, no hay que hacerse más preguntas. Entonces, se curaban en salud, la verdad, o sea, era una generación irresponsable porque nosotros nos quedábamos como insatisfechos con esa respuesta, ¿no? Pero pues se seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo, hasta que de repente pues empezaron a venir conceptos como la dignidad humana, los derechos humanos, el principio pro persona. Entonces ya nos metieron, ya no puedes contestar, es que así dice la ley, sí, pero la ley puede ser injusta, puede ser inconstitucional, puede ser inconvencional, ¿no? Entonces ya no alcanza la respuesta porque lo dice la ley, ¿no? Y entonces no me dejarán mentir que de esas respuestas facilotas de esa generación irresponsable, una era, o son los hechos del expediente, ¿no? Ahí están las pruebas, ¿no? O sea, ¿qué más que? Oye, pero no tienen sentido, son inconexas, pudieron estar mal valoradas, no me importa, o sea, no me importa. Yo trabajo con lo que hay en el expediente. Y entonces, bueno, cuando, insisto, vinieron todos estos cambios, pues nos metieron en un problema, nos metieron en un brete, ¿no? O sea, ya la gente no se confirma a decir, es lo que está en el expediente, ¿no? Oiga, pues sí, pero yo vi que a fulano lo compraron, vi que a Mengano lo chantajearon, lo extorsionaron, ¿no? Vi que incluso, pues, por desidia o qué, tal persona hizo mal su trabajo, como dije, ¿no? No tiene coherencia, no tiene conexión. Nos metieron en un brete, ¿no? Entonces ahora nos exigen volver en el tiempo, ¿no? Volver sobre los pasos y verificar que ese proceso haya sido hecho de manera correcta. Entonces mi hipótesis es que como muchos no quieren hacerlo, lo que hacen es maquillar desde el momento en que les toca, ¿no? O sea, a mí me toca intervenir en esta parte, lo maquillo, ¿no? O sea, que se vea lo menos fregado posible, ¿no? En esa metáfora, ¿no? Del maquillaje. Y entonces, el efecto, le vamos a llamar efecto make-up, ¿no? Entonces, en ese efecto de maquillaje, me parece que esa ya es nuestra generación. O sea, nuestra generación está comprando de manera desaforada cursos sobre derecho probatorio, ¿no? Y quien está muy contento, pues obviamente es la Universidad de Girona y los que salen de ahí, pues porque obviamente la gente piensa, es exacto, o sea, comprar cursos de maquillaje, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, ante tal
ante tal demanda, la oferta se encareció, ¿no? O sea, es decir, subió de precio. Entonces, ahora es muy costoso, muy caro pues acceder a esos cursos, ¿no? Y lo que está sucediendo es que entonces nos estamos colocando en un punto en el cual no debiéramos colocarnos. O sea, estamos colocándonos en el punto en el que es necesario el maquillaje, pero no estamos yendo hacia lo que esta conferencia nos propuso, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a redescubrir ese compromiso con la verdad factual, ¿no? Eh, por ahí los procesalistas inventaron un principio, también creo que para curarse en salud, pero que es un principio que si uno realmente lo asume, pues así, digamos, con ética, se da cuenta que es un principio sumamente desafiante y necesario, ¿no? Y llamaron principio de inmediatez o principio de inmediación, ¿no? En el derecho procesal así se llama. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier parte del proceso, el operador o la operadora jurídica tienen que tener la convicción de generar la mayor inmediatez posible con los hechos, ¿no? O sea, es decir, básicamente abre una ventana de posibilidades para que, por eso yo decía, como un planteamiento ético, es, ¿y tú hasta dónde podrías llegar para descubrir la verdad? O sea, inmediatez, inmediación. O sea, ¿qué tan cercana puedes tener la verdad, ¿no? O sea, ¿qué estrategias puedes generar para realmente llegar a la verdad? Eso es, a mí me suena eso desde ese principio, ¿no? Lo he leído en muchos autores, autoras, y bueno, claro, o sea, le dan vueltas, lo comparan en otros sistemas, pero me parece que en el fondo es eso, ¿no? O sea, ¿y tú qué haces a nivel ético para llegar lo más cercano a los hechos, ¿no? Y entonces, claro, como pues eso es de ética, o sea, insisto, hay quien sí lo hace y hay quien no lo hace y hay quien lo hace de mejor forma, ¿no? La idea de este curso es que ustedes lo hagan lo mejor posible. O sea, es decir, que primero pues se hagan esa, o sea, rompan ese esquema o esa inercia del make-up y digan, me voy a ir lo más cercano a los hechos, ¿no? Y creo que ahí empiezan a surgir los retos. Primero, porque me parece que se requiere un análisis culturológico, ¿no? O sea, es decir, un análisis de la cultura judicial, de la cultura procesal, del que no nos podemos deslindar, ¿no? O sea, yo creo que es necesario asumir que somos una cultura que no tiene ese compromiso con la verdad. A ver, sí, a ver, aquí voy. Esta es la parte más dura de esta conferencia, siempre cuando me toca dar esta charla. Esta es la parte más dura, ¿no? Porque es una parte psicoanalítica. O sea, para empezar a salir a flote, o sea, para empezar a componer las cosas, primero tenemos que reconocer que tocamos fondo. O sea, es pues es como lo hacen, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ¿no? En donde dice, estoy mal. Entonces, hola, soy José Ramón Narváez, soy mexicano y vengo a decirles que en los procesos que he visto, en los que he participado, me doy cuenta que las pruebas se alteran. Me doy cuenta que no hay compromiso con la verdad y que la gente no quiere arreglarlo, ¿no? O sea, que a la gente no le interesa la verdad. Así, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, hay que tocar fondo, ¿no? Para empezar de ahí a salir. ¿Por qué digo que es la parte más difícil? Porque estamos rodeados de todo lo que les dije, ¿no? O sea, decir, cursos, gente que dice que descubrió estándares, que hay parámetros para pasar las pruebas, ¿no? O sea, hay una euforia por eso, ¿no? Entonces eso nos hace pensar en autores extranjeros, ¿no? En seguir fórmulas mágicas que van a resolver el tema, pero no nos hacen ver, por eso dije un análisis de la cultura, ¿no? No nos hace ver que nuestra cultura así es, o sea, así crecimos en un mundo en donde las pruebas
normalmente se alteran, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y entonces, eh, si no lo asumimos así, van a pasar 20 años, todo el mundo va a ir a los cursos de derecho probatorio, después de 20 años las cosas van a seguir igual o peor, ¿sí? Sí, ahora con estándares, ahora bien argumentadas, sentencias hermosas, las cosas van a seguir igual, porque lo que estamos haciendo es mejorar el efecto maquillaje, ¿sí? Más o menos. Se los digo con, me dicen, con eh, conciencia de las cosas, porque nos pasó lo mismo con la argumentación jurídica. Llevamos 25 años de cursos de argumentación jurídica y las sentencias realmente han mejorado, pero han mejorado en la forma, no ha mejorado el proceso, o sea, no ha mejorado, no hay más justicia en México, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, tú ves cientos de sentencias que están muy bien escritas, que hablan sobre la reforma de 2011 y los derechos humanos, pero al final palo. O sea, y lo que pides, no hay forma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí, mejoró la sentencia y, ¿no? O sea, pero no mejoró la justicia, no hay más justicia. Entonces, eso me parece que va a pasar con el derecho probatorio si no nos anticipamos. Entonces, con esto les quiero decir, felicidades, escogieron un curso distinto, quizá el único en el mundo que está tratando de hacer un planteamiento crítico desde el inicio, ¿no? ¿Y por qué les digo que las cosas no están bien en México? Voy a poner dos ejemplos de nuestra historia reciente que lo sustentan, ¿no? Tremendamente. Bueno, hay un tercero que es más reciente, pero bueno, obviamente está el caso Ayotzinapa, que se volvió paradigmático, ¿no? Porque hay alguien realmente en México que sepa qué diablos pasó en Ayotzinapa. Nadie, ¿no? Hay 10, 15, 20 versiones de lo que pasó ahí, ¿no? Y medio sale a la luz algún dato, pero aquí pasó pues lo que se llama sobreargumentación, ¿no? O sea, es decir, no, ya no necesitas a la gente generarle una mentira, ¿no? Lo que haces es saturas el espacio narrativo con verdades a medias, ¿no? Entonces, ya no necesitas, como antes, ¿no? La famosa caja china, ¿no? Vamos a generar un gran distractor en donde la gente pues ya ve hacia otro lado y olvidamos y sepultamos este asunto. No, simplemente lo dejas correr y luego vas sembrando otras historias que, que tengan alguna variable. O sea, al final lo que se genera es lo que llamaron ahora en la pandemia infodemia, ¿no? O sea, decir que es eso, o sea, una pandemia de falsedades o de falsas noticias, ¿no? Entonces, con Ayotzinapa pasó eso, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? O sea, desde la quema de cuerpos en un basurero clandestino y tal, o sea, desde ese minuto todo ya, o sea, tú estabas viendo que se estaba construyendo una verdad sin sentido, ¿no? Entonces, ya nadie se preocupó por ese principio de inmediatez, ¿no? Sino que pues, básicamente se descontroló la narrativa y bueno, pues resulta que también como pasa en nuestra cultura, este, porque la verdad va acompañada de otro derecho según la Corte Interamericana, que es el derecho a la memoria, pues ya no nos preocupamos del asunto, hasta que después vino una comisión de expertas y expertos, ¿no? De extranjera a revisar el asunto, ¿no? Yo me acuerdo cuando dieron su informe y básicamente el informe era algo así como en, increíble lo que ha sucedido aquí en este caso, ¿no? O sea, no creíamos que hubiera un país en el mundo que tuviera la capacidad de tergiversar la verdad de esta forma. Básicamente lo que decía el informe, ¿no? Felicidades, mexicanas y mexicanos, son ustedes el primer lugar en alterar las pruebas. O sea, qué capacidad. O sea, me estoy imaginando el chiste, ¿se acuerdan del chiste del conejito blanco? O sea, sí, es muy famoso, ¿no? Que se juntaron todos los grupos de inteligencia del mundo
el concurso era buscar un conejo blanco. Entonces, pues ya va el FBI, una hora, regresa, aquí está el conejo blanco, ¿no? Va el MI5 de Inglaterra, hora y media y ya trae el conejo blanco, ¿no? Y así van llegando todos los grupos, pero no llegan los, este, entonces era la AFI, ¿no? Ahora la Guardia Nacional no llega, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, al cuarto día ya llega la Guardia Nacional con un elefante, abajeado, los ojos todos con Tehuacán, ¿no? Y dicen, ¿qué pasó? No, era un conejo blanco. Dice, a ver, pregúntele. Y el elefante dice, sí, sí, soy conejo blanco, soy conejo blanco. Pues así hagan de cuenta, ese mismo chiste así, ¿no? O sea, concurso internacional, a ver quién altera más las pruebas, México, primer lugar, ¿no? Así, se los damos, aquí está la comisión de expertos, ¿no? Eso por citar uno, ¿no? Porque está el caso Florence Cassés, ¿no? No solo, o sea, no solo no alterar las pruebas, ¿no? O sea, lo hacemos cinematográficamente, o sea, montamos un show, un espectáculo, ¿no? O sea, y así, o sea, decía yo, le seguimos sumando, ¿no? Devani. O sea, y insisto, o sea, ¿a poco no? Fíjense, Devani, cursos de derecho probatorio. ¿No suena extraño? O sea, todos con el furor, o sea, yo porque veo, pues obviamente, los foros, los chats, ¿no? Las redes sociales donde pues están todos los colegas que están fascinados con el derecho probatorio. Y tú dices, bueno, pues, y la realidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la verdad fáctica, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, o sea, y porque en electoral las cosas tampoco es que cambien mucho, o sea, viene una elección y todo el tema es y los paquetes y las boletas y dónde las vamos a resguardar y esto y lo otro, ¿no? Y si pasamos al voto electrónico, no, porque lo vamos a alterar y no sé qué. El principio, decía yo, el principio constitucional por antonomasia no es el pro persona, es el de la desconfianza. Todo lo que hacemos es porque alguien lo va a alterar o alguien lo va a tergiversar o lo va a hacer de esta forma, ¿no? Entonces, insisto, o sea, el efecto make-up puede ser lo más perjudicial que exista porque entonces no estamos yendo hacia las causas de nuestros problemas. Ese es el mayor reto. El mayor reto es cómo hacemos para realmente resolver esta problemática de una cultura acostumbrada a falsearlo todo, alterarlo todo. ¿Sí? Más o menos. O sea, ese creo que es el mayor reto, ¿no? Claro, podrán decir, bueno, pues es que ese reto no lo asumimos porque es el más difícil de asumir. O sea, es decir, tendríamos que cambiar la educación, tendríamos que hacer un proyecto, un plan masivo de capacitación, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a sensibilizar a la gente. Pero bueno, si es lo que tenemos que hacer, pues empecémoslo a hacer, ¿no? O sea, porque si no, insisto, o sea, lo otro pues nos va a, a generar una tranquilidad temporal, pero no nos va a resolver el tema de fondo. Y yo creo, a lo mejor soy muy soñador, llamen ustedes loco soñador bohemio, pero yo creo que sí se puede, o sea, yo creo que sí se puede, porque básicamente es como un cambio de chip, ¿no? O sea, no es que tienes que capacitar de otro modo, o sea, no es que tienes que enseñarles otra cosa, o sea, básicamente tienes que convencer a la gente de que tiene que volverse garante de la verdad. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, claro, si se trata de una cadena, si se trata de un proceso, o sea, todo supone pasos, todo supone elementos, todo, o sea, supone, no sé, depende de o sea, la metáfora que ustedes gusten emplear, pero bueno, cadena, vamos, este, nos pone así, tú tan cadena de custodia, yo tan cadena de amor, ¿no? Pero sí, una cadena, pues son los eslabones, ¿no? Entonces,
hay un eslabón inicial, que probablemente es donde esté la deficiencia, ¿no? Entonces, este problema no se va a arreglar. Fíjense lo que está sucediendo. Está sucediendo un efecto bien curioso, ¿no? Es un efecto, le vamos a llamar así, de clasismo probatorio, ¿no? Es decir, ¿quién tiene oportunidad de tomar un curso de derecho probatorio? Pues quien tiene tiempo, quien tiene dinero, ¿no? Pues quien tiene dinero, ¿no? O las dos cosas. A lo mejor para tener tiempo tienes que tener dinero, ¿no? Si no te la vives trabajando 12, 14 horas y pues no puedes tener tiempo, ¿no? Entonces, lo que se está dando un efecto es que quien está pues en los órganos, digamos, superiores o al final de esa cadena es quien está tomando los cursos y está calificando a quien está, dice la cadena, que es quien no puede tomar los cursos. ¿Sí? Entonces, es una élite que va a terminar sabiendo muchísimo derecho probatorio, ¿no? Y estándares y no sé qué, y que se va a ensañar con un grupo que hace las cosas como puede, ¿sí? Están viendo el gran problema. Entonces, yo por eso digo, un cambio de cultura, un cambio de chip, porque si incluso ya en otros cursos, quizás me lo habrán escuchado, no sé, Liliana, Elizabeth, que han estado en otros cursos, tenemos que emancipar el derecho probatorio. O sea, tenemos que liberarlo, tenemos que democratizarlo. O sea, en lugar de decir, entonces, solo los que tomamos cursos, solo los que conocemos a Jordi Ferrer y nos sacamos foto con él, ¿no? Solo nosotros podemos hablar de derecho probatorio. No, tache, ¿no? Todo mundo debiera hablar sobre la verdad en este país. No sé si me explico. O sea, tenemos que democratizarlo eso, ¿no? Todo, o sea, hay que volverlo un tipo de educación, de cultura, ¿no? Cultura cívica. Sí, usted tiene derechos, pero esos derechos, en el caso que usted los quisiera exigir ante alguien, se tiene que demostrar que usted tiene derechos. Y si usted tiene que demostrarlo, pues usted tiene que tener algunas de esas pruebas. Y si a usted le ha dicho que esas pruebas se pueden alterar, se pueden conseguir en Santo Domingo, pues eso está mal, ¿no? O sea, esas pruebas tienen que ser las pruebas que son reales, las pruebas que están cercanas a esos derechos que usted trata de defender o de ostentar, ¿no? Entonces, le quitamos ese efecto, digamos, corruptor al derecho y lo volvemos una cotidianidad. La gente dice, tengo esto, y lo puedo demostrar así. ¿No? Es decir, no, pues solo los que tomen cursos saben cómo demostrarlo, ¿no? Todo mundo debiera saber sobre derecho probatorio. ¿Cómo le hacemos? Ese es el reto, ¿no? Creo que esa es como la idea de esta conferencia. Es decir, contagiarlas y contagiar, decir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias generamos? ¿Qué acciones? Para que desde el primer eslabón de la cadena haya ese compromiso con la verdad. Esa creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y entonces a lo mejor, quizá, pues lo que tenemos que es, dependiendo quién está en posibilidad de hacerlo, pues si yo estoy, no sé, en un OPLE, en un instituto electoral local, ¿no? En un tribunal local, pues veo quién está hacia abajo, ¿no? O sea, abajo me refiero, o sea, justo esa es la visión clasista, pero quién está al principio de la cadena, ¿no? O sea, quiénes son esos funcionarios, a lo mejor municipales, no sé, o en los partidos políticos, quiénes son los que tienen que estar escuchando esto, ¿no? Y pongámosle nombre, así como les dije, ¿no? O sea, un compromiso con la verdad, una cultura de la verdad, me gusta, cultura de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que sería más eficaz una campaña de cultura de la verdad que cultura de la legalidad. Porque al final la legalidad es como, ahí viene el chicote, ahí viene el cinturón, ¿no? Con la mano te voy a dar con la regla. En cambio, la cultura de la verdad es, a ti te conviene que las cosas se sepan como deben ser, ¿no? Porque en algún momento a ti no te va a gustar que te engañen, ¿no? A ti no te va a gustar que te mientan, ¿no?
Entonces, así como a ti no te gusta, pues a otros tampoco les gusta. Entonces, tenemos que hacer una cultura, la verdad, en donde todos nos comprometamos con eso, ¿no? Con buscar la verdad. Ahora, que es difícil, que es complicado, sí, pero justo por eso se trataría de un trabajo colaborativo, ¿no? O colectivo, ¿no? Sí, a ti qué te ha funcionado, a ti cómo lo has hecho, ¿no? Cómo lo estás implementando, ¿no? Cómo podemos resguardar este tipo de prueba. Eh, Porque claro, tampoco es fácil, ¿no? Ahora con todo esto de la digitalidad, pues hay un montón de cosas o de pruebas o de hechos que se pueden constatar a través de los dispositivos móviles y eso no es sencillo. Se puede hacer, pero pues tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, pues se necesita, entonces sí, quizá de un mínimo de preparación, de intervención de alguien que tenga el conocimiento técnico para hacerlo, ¿no? Como en otro tipo de pruebas, ciertamente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Y eso se puede democratizar? Claro, alfabetización digital. Séñale a la gente cómo utilizar sus dispositivos móviles para no caer en asuntos en donde pueda sufrir menoscabo de su integridad o de su patrimonio justo por un mal uso de los dispositivos móviles, ¿no? Y así, o sea, básicamente yo lo veo de esa manera, ¿no? Como una especie eh, de gran contagio positivo en el cual empezamos a generar esas relaciones buenas con la verdad en los diferentes ámbitos donde el derecho pues, tiene que tener un uso adecuado para generar mayor orden social, mayor justicia social, ¿no? Así es como lo plantearía yo en esta conferencia inicial, como le decía. O sea, hasta aquí alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, em, alguna experiencia, algo que quieran compartir. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, muy buenos días. Pues comparto también la perspectiva de cómo se vienen aplicando las cosas en la realidad. Creo que los retos sí son fuertes para nosotros, pero más que por el conocimiento, que por la ciencia y por la falta de adecuación de ciertos procedimientos, lo que usted mencionaba, el tema de la cultura, la corrupción que emerge no solamente en los tribunales electorales, sino también en todo el sistema judicial, y es lo que nosotros tenemos que venir afrontando todos los días y tratar de compensarlo con la ciencia, con los conocimientos que vamos adquiriendo, porque definitivamente hay veces que vemos que hay resoluciones muy cargadas hacia alguno de los lados y que pues las cosas están bien probadas, y también vemos esa falta de eficacia del procedimiento especial sancionador, por ejemplo. En la reforma del 2014 yo veía con optimismo este procedimiento rápido, concreto, y parecía que nos iba a ayudar bastante, pero en la práctica vemos que la sala pues necesita muchos elementos de prueba, prácticamente quiere que haya notarios en el lugar para que lo certifiquen, y esto es muy difícil debido a que como los delitos que se ejecutan pues rápido, ¿no? En minutos, segundos o tal vez en una hora se ejecutó el acto, pues es muy complicado que haya certificaciones de notarios o de algún otro tipo de oficialía electoral y demás, y solamente lo consideran como indicios, y entonces conforme pasa el tiempo nos fuimos decepcionando. En lo particular me decepcioné mucho de la forma en la que se estaba administrando la justicia en este tipo de procedimientos especiales sancionadores, y deseamos de que esa perspectiva, con el impulso que traemos, con las tecnologías, con las redes sociales, con el cambio de conciencia y estos cursos, pues poco a poco en las autoridades que la administran vayan cambiando y pues vayan viendo que no estamos ciegos y que la sociedad exige cada vez más un cambio evolutivo en la forma de forjar criterios, y no solamente ellos, sino también los gobiernos, que son los que de alguna manera coaccionan o influyen a veces en las decisiones de los tribunales. Y vemos, por ejemplo,
organismos electorales, tanto locales como federales, que están cooptados por intereses, y eso es lo que tenemos que nosotros ir rompiendo, pues con este tipo de criterios que usted bien menciona, y pues educándonos cada vez más en esta tarea. Esa sería mi participación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Miguel Ángel. Sí, exacto, ¿no? Como bien dices tú, intereses, ¿no? Que a veces alteran ese proceso que debía ser así, liso y llano, a partir de la imparcialidad, ¿no? De la independencia y la objetividad. Creo que esos son los principios que habría que resguardar, ¿no? Y no mancharlos, pues, pensando que, bueno, pues si al final quien el derecho puede utilizarse a conveniencia, entonces, ¿para qué queremos un derecho? ¿No? ¿No? O sea, al final, mejor volvamos a la ley de la selva, ¿no? Y que cada quien saque su machete y la ley del más fuerte, ¿no? Porque si al final, si es quien tenga más posibilidad de alterar el proceso, lo va a alterar, no es algo deseable. Gracias, Miguel Ángel. Ricardo, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Quería compartir una experiencia que tuve hace poco. Yo fui participante en un proceso de designación de presidencias de los OPLES, específicamente en el de Querétaro. Promoví un juicio y había, pues obviamente, una regla de paridad que sigue ahí permaneciendo. Actualmente, pues ya son convocatorias inclusive exclusivas para mujeres. Sin embargo, yo participé en un proceso donde se había abierto una convocatoria mixta y llegué al final, ya no fui designado y promoví el juicio, y una de los agravios principalmente era como para poder poner en contexto la paridad de género con la dignidad humana. Yo lo postulaba en ese sentido porque, a final de cuentas, cuando el Consejo General designa a la presidenta del OPLE de Querétaro, decide omitir en todo sentido una valoración a los hombres que estuvimos postulándonos ahí en el proceso. Entonces, parte de mi agravio en el juicio decía yo que sería correcto, en algún sentido, ponderar la dignidad en el hecho de que en el proceso fueron 5 meses en el que yo estuve trabajando de manera ordinaria, inclusive fui presidente de un consejo distrital, y además de esa carga tuve que ponerle un esfuerzo importante al estudio. Bueno, fueron 5 meses muy, muy cargados de actividad, y a fin de cuentas, pues no se ponderó en ningún sentido. Y yo más estaba consciente de que iba a perdurar esta regla de paridad, pero yo quería que en algún momento se pronunciara en el juicio algo con respecto a la dignidad. El hecho de que yo había invertido 5 meses de este trabajo duro, y que en algún sentido se pronunciara la sala superior. Pues ya no se metieron al estudio de eso, porque me parece ahí también cosas importantes de las que usted decía, que como que se marcan ya, son tasaciones, son dinámicas ya muy, muy seguidas, y precisamente en esta cuestión de paridad como que ya está muy marcado y no hay más para dónde hacerse, no hay más que solamente, ya es algo como de verdad jurídica, perdón, va pasando por este, de verdad jurídica, y que todos los estudios con respecto a paridad de género pues van en un sentido, ¿no? Y ya no hay como otras vertientes. Y yo, mi inquietud al promover ese juicio era precisamente eso, que a ver si había algún pronunciamiento, alguna valoración con respecto a eso, ¿no? Digo, y porque pues en la manera personal yo así lo sentí, pero bueno, a fin de cuentas no fue mérito de alguna mención en la sentencia, y pues bueno, ahí quedó. Pero me parece importante hacer como este tipo de cuestionamientos, más allá de que ya sean como verdades y hechos recurrentes en sentencias, pues como para poder ir tocando la puerta, quizás poder ir abriendo alguna brecha, algún otro tipo de pensamiento, y pues solamente quería compartirles esa experiencia. Muchas gracias. Gracias. Está muy bien, porque además ustedes van a hacer un grupo aquí a lo largo, y está bien que vayan ustedes generando esa
complicidad entre ustedes, que se vayan conociendo, que vayan viendo de dónde son. Algunos a lo mejor ya se conocen, ¿no? Han estado en otros diplomados, pero me parece muy bien. Y me parece también muy válido que tú aportes esta experiencia en este medio de impugnación concreto, como Miguel Ángel también nos habló de las carencias o falencias que puede tener el procedimiento especial sancionador. Me parece que efectivamente todavía estamos como entrampados entre el formalismo, ¿no? Como decían ustedes, ¿no? Que no alcanza como a destaparse, que no alcanza a generar ese ímpetu hermenéutico que todos estamos sintiendo, ¿no? Es decir, pues es que si las cosas son evidentes, ¿no? O sea, evidentes en el sentido, justo la palabra que iba a usar hace ratito, evidencia, ¿no? O sea, tenemos que discutir más sobre evidencia, sobre verdad, sobre certeza o certidumbre, ¿no? Porque mucho tiempo dijimos, es que la certeza estaba en la legalidad o la certeza estaba en la constitucionalidad. No, quizá ahora la certeza está en algunos otros valores o principios sociales o culturales, y es hacia donde tenemos que irnos, hacia donde tenemos que mover, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Miguel Ángel, por sus aportaciones. Pues yo les deseo un feliz diplomado, les agradezco mucho que se hayan conectado esta mañana y a partir de la siguiente clase, pues les deseo que les vaya muy bien, que concreten los objetivos con los que llegaron aquí y espero verlas y verlos al final, si es que me toca otra vez la fortuna. Si no, a lo mejor hasta me toca estar en alguna otra clase programado, pero seguro al final, en la conferencia final, para revalorar esto y ver cómo nos fue. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y nos vemos próximamente. Si no, por redes sociales, ahí estoy también para atenderlas y atenderlos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Gracias, Jirel.